Hora de cambio. Estamos en comunicación a través de la línea telefónica con el profesor Lucio Castro Chipana. Él es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú, el SUTE. Vamos a conversar con él sobre dos cosas que nos parecen importantes. Uno de ellos es lo que se ha aprobado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera sobre un dictamen, un proyecto de ley, el 1083-2021, por el cual prácticamente esta ley fortalece los órganos de gobierno y control de la derrama magisterial y permite a sus afiliados el retiro facultativo y extraordinario de sus fondos frente a los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Este proyecto de ley, que ya ha sido discutido, que ha recaído en dictamen en la Comisión de Economía, entra pues, o debería haber entrado en un gran debate a nivel del sector magisterial, y esto parece que no ha sido así. Profesor Lucio Castro, ¿cómo está? Muy buenos días. Le damos la bienvenida en Hora de Cambio. ¿Tiene conocimiento de este dictamen? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, primero saludarlos a todos ustedes, agradecer la oportunidad y siempre extender nuestro saludo afectuoso a los docentes, a los maestros y auxiliares del país de educación. Dos, sobre el proyecto tenemos conocimiento, ha sido materia de debate y discusión en una sesión de la comisión y ha habido ahí definitivamente un empate, pero han habido voces discordantes con el Magisterio Nacional que han hablado en nombre del Magisterio Nacional. Un proyecto que pretende intervenir sobre el estatuto y sobre el procedimiento actual de la derrama magisterial, con el cual los maestros del país, los docentes y auxiliares afiliados a nuestra entidad previsional, estamos en completo y absoluto desacuerdo. La derrama magisterial es una entidad de derecho privado y por tanto no puede el Congreso de la República pretender legislar sobre nuestra entidad previsional, que es creación heroica del magisterio, que funciona con solo la economía de los maestros del Perú y en el cual el Estado no tiene ni un solo sol. Segundo, es una entidad que funciona e involucra a los asociados que de manera voluntaria se han incorporado y son parte de la derrama magisterial y que en su absoluta mayoría están satisfechos con la forma como actúa nuestra derrama en términos de solidaridad, en términos de apoyo permanente al magisterio, en el aspecto académico, en el aspecto previsional, en el aspecto solidario. Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando es la labor de, llamamos relacionamiento político con congresistas de la República, a efecto de sensibilizarlos, a efecto de hacerle conocer el parecer del magisterio y fundamentalmente el sustento legal de nuestra posición, a efecto de que la decisión que adopten sea la conveniente y la que responda a los intereses y deseos del Magisterio Nacional, no a la intervención, no a la posibilidad de legislar sobre nuestra entidad previsional. Es la posición del SUTEP, la defendemos de forma irrestricta. Ahora, pero esto no es nada nuevo. Años atrás han habido intentos por parte de los gobiernos de turno y de repente en los últimos años, con mayor ferocidad, han presentado una serie de proyectos de ley con el propósito de meterle mano a la derrama magisterial, porque al final de cuentas se basan en problemas de carácter económico, se basan en problemas de representación, etcétera, y que al final de cuentas parecería que tuviera otro tipo de objetivo, digamos, la desaparición en el fondo de la derrama magisterial. ¿Qué opina usted? Mira, los que han promovido este proyecto de ley son aquellos que de tiempo atrás han venido promoviendo la liquidación del FUTEP y la liquidación de la derrama magisterial. Son propósitos y objetivos perversos que ya tienen tiempo
y siempre han fracasado en el intento, por dos motivos. Uno, porque la absoluta mayoría defiende su institución previsional, y dos, porque sus argumentos son carentes de todo sustento legal. Reitero, es una entidad privada sobre la cual no puede legislar el Congreso de la República y que depende enteramente de la voluntad de sus asociados y del directorio. Y en ese sentido la invocación al Congreso de la República es que actúe en atención a lo que señala la Constitución, de tal manera que no incurra en errores promovidos por estas voces perversas, por estas voces disociadoras, que no representan al magisterio, que actúan en nombre de él y que definitivamente, diciendo defendernos, buscan perjuicios y lesiones a nuestros derechos y a nuestro futuro previsional. Ahora, el gobierno de turno, o los gobiernos de turno, tenemos entendido que tienen asiento en el directorio de la derrama, ¿no? Mira, lo cierto es que la derrama tiene un directorio compuesto por representantes del SUTEP, en atención a que los maestros y sus delegados han sabido demostrar que sabemos gestionar, maestros del SIDEP, Sindicato de Docentes de Educación Superior Pedagógica, y el Ministerio de Educación, que ahora está representado por el sindicato por patronal del gobierno, que es SENATE. Entonces, ellos tienen presencia directa, la superintendencia está de manera constante mediante una labor técnica que esperamos no se politice, y la institución ha demostrado en ese sentido transparencia, un saber gestionar los recursos del magisterio. Por tanto, es un absurdo legal, es un absurdo administrativo, es un absurdo político pretender intervenir y poner la mano a la plata de los maestros. A ver, no sé si escuché mal, la Federación Paralela al SUTE, FENACE, ¿tiene asiento en el directorio ahora como FENACE? Hay un representante del Ministerio de Educación. Ya. Y el Ministerio de Educación está copado por el clientelaje político en sus principales áreas y de sus principales representantes. Y para nosotros no sería nada raro que un representante de esta organización pro gobierno esté presente en la derrama magisterial. Bueno, esa es una situación, pero acá hablan, en este proyecto de ley, hablan de fortalecer los órganos de gobierno y control de la derrama magisterial, y a la vez también hablan de que permita a los afiliados el retiro facultativo. Ahí ya uno retira lógicamente sus fondos y lógicamente no está fortaleciendo, al contrario, lo está debilitando, porque la derrama se mantiene con los fondos de los maestros que están afiliados, ¿no? Lo que pretende hacer este proyecto es cambiar el estatuto de la derrama. Y conforme nuestra decisión interna y estatutaria, este estatuto es cambiado solo por decisión del directorio. Y en atención a la Constitución, artículo 62, el Estado no puede intervenir ni legislar en entidades privadas. Por tanto, acá decíamos, es un absurdo jurídico. Ahora, el proponer el retiro de los fondos de la derrama magisterial significaría prácticamente liquidar nuestra derrama, afectarla completamente, y efectos nocivos para los trabajadores. Por eso este proyecto de ley tiene un nombre risible: fortalecimiento de la derrama magisterial, cuando en suma lo que se busca es destruirla, para nada fortalecerla. Y termina este proyecto señalando que es con el propósito de aliviar en cierta medida los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Pero yo tengo entendido que antes del COVID ya habían presentado antes proyectos de leyes en relación para querer intervenir la derrama magisterial. O sea que esto simplemente viene a ser ya un pretexto, ¿no? Que el COVID ha generado afectaciones económicas y daño a los trabajadores y también al magisterio, es cierto. Pero si estuvieran realmente preocupados por atender en estos aspectos de precariedad y de dificultades a los trabajadores, bien harían los congresistas aprobando de forma inmediata y acelerada el proyecto de ley del pago del 30% por preparación de clases. Esa sería una atención real al magisterio, no solamente afiliado a la derrama, sino a todo el magisterio. Recuerda que este proyecto de ley del 30% atiende a docentes cesantes, que no son afiliados a la derrama,
a docentes contratados que no son afiliados a la derrama, a docentes activos que no son afiliados a la derrama y a docentes activos que están afiliados a la derrama magisterial. Este proyecto de ley realmente ayudaría al Magisterio Nacional y no este proyecto en donde se busca, diciendo fortalecer, destruir o debilitar o liquidar a nuestra empresa, a nuestra entidad previsional. Ahora, los congresistas que han presentado este proyecto de ley, ¿de qué bancada son? Son de Perú Libre, son bancadas o congresistas del oficialismo, colaboradores de Pedro Castillo, y Pedro Castillo en el magisterio ha demostrado que nos está haciendo quedar mal, ha demostrado que está incumpliendo compromisos y está generando con sus improvisaciones, errores y carencias del norte, definitivamente un malestar creciente en los trabajadores, y esa situación ha motivado, por ejemplo, que el 12 de mayo el SUTEP haya aprobado una jornada nacional de lucha exigiendo justamente el nombramiento de maestros, el incremento de remuneraciones para los auxiliares de educación que este año no tienen un solo sol de aumento y el reconocimiento de derechos que la ley establece, por ejemplo el de la negociación colectiva. El gobierno se está zurrando en la implementación de la ley 31.188, el decreto supremo 08 que habla de la negociación colectiva, que es el mecanismo a través del cual el sindicato mayoritario, que es el SUTEP, plantea el pliego de reclamo donde está la problemática de los trabajadores, se debate, se discute y se da solución a estas dificultades y a estas exigencias. Eso no quiere hacer el gobierno, que dice ser de los trabajadores y del pueblo, y pone interés en otras cosas en donde lo que busca, lejos de beneficiar, es dañar a los trabajadores. Profesor Castro Chipana, si bien es cierto esta situación, se pensaría pues que no es nada casual, ¿no? Porque una de las primeras acciones, o de las pocas, no de las primeras, de las pocas acciones que hizo el gobierno del presidente Castillo luego del 28 de julio fue prácticamente dividir al magisterio, ¿no? Dividir al SUTE, ¿no? Mira, el gobierno que dirige el maestro Pedro Castillo, los congresistas fieles al gobierno y que están en Perú Libre, los maestros, han demostrado que están de espaldas a los trabajadores, han demostrado que no tienen preocupación por solucionar los problemas que la educación tiene. Yo te doy dos ejemplos concretos del papel que han tenido los congresistas. La Constitución dice, artículo 16, 6% del PBI para educación. El gobierno de un maestro propuso 4,2 del PBI, menos de lo que incluso señala la Constitución. ¿Qué dijeron los congresistas de Perú Libre que quieren liquidar nuestra entidad previsional? Nada. El gobierno propuso incremento de remuneraciones, 0 soles para auxiliares de educación, 100 míseros soles para los docentes del país. De la misma manera que antes Castillo decía a los gobiernos neoliberales por esa práctica. ¿Qué dijeron los congresistas? Nada. Y este gobierno está demostrando, repito, que está de espaldas a los trabajadores y los congresistas que no están atendiendo ni mirando de manera prioritaria los temas trascendentes que significarían solución a la problemática de la educación y atención a la problemática de los trabajadores. Sí, pues ese es en cierta medida. Ahora, lo peor es de que ustedes no esperaban esto, porque se supone que es un luchador sindical, el profesor Pedro Castillo, que estuvo en las marchas del 17, estuvo en movilizaciones, en paralizaciones, y es un maestro al igual que los más de 300.000 maestros, y ahora que está en el gobierno, ¿por qué le da la espalda? Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué la espalda al magisterio? El tema es que el señor Castillo, y tú has dicho algo correcto, para ser presidente fue apoyado por los trabajadores y fue apoyado por el SUTEP, que de manera decidida se embarcó en ese respaldo, considerando que él representaba el cambio y considerando que los problemas de educación, siendo él maestro, podían ser resueltos. El tiempo, de manera dura, nos dice que la posibilidad de que representar el cambio ahora se aleja, porque está continuando en la aplicación de modelos de políticas neoliberales. Y en cuanto a compromisos electorales y atención de derechos
de los maestros y una mirada de prioridad a la educación, igualmente se sigue alejando y posterga a los trabajadores y posterga la educación. Y eso genera malestar creciente y eso genera decisiones que los trabajadores y los dirigentes tenemos que impulsar, como de la jornada nacional del 12 de mayo, en la cual los maestros del país nos vamos a movilizar expresando nuestro malestar por la forma como viene actuando el gobierno con relación al necesario freno que debe tener el alza del costo de vida, el alza de los alimentos y los compromisos electorales que en educación siguen siendo postergados y que deben merecer atención, exigiendo el nombramiento de maestros, exigiendo el pago del 30% sin judicializar, esperando el incremento de remuneraciones, las pensiones justas para estudiantes y jubilados y demás necesidades absolutamente justas y legales. Ahora, hay algo que sí nos debe llamar la atención. Ustedes son un sindicato que justamente este año cumplen 50 años de constituido, con una trayectoria que en la historia del movimiento popular sindical nadie puede desconocer. Sin embargo, esta federación pro gobierno pretendería quitar ese espacio que usted nos dice. Ese es el objetivo de esta movilización, reclamar, protestar. Pero ¿cuánto representa esta federación a nivel del magisterio nacional, señor Chipana? Mira, el presidente Castillo creyó que con una resolución administrativa podía liquidar 50 años de historia, 50 años de lucha y relación estrecha con el pueblo peruano. Y la mejor demostración de que ese intento una vez más fracasa, porque anteriores gobiernos también lo quisieron, es que el SUTEP cuenta con cerca de 300.000 afiliados presentados ante el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Trabajo, y que el sindicato pro gobierno no tiene presentado ni un solo padrón de afiliados en el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros innegablemente somos el sindicato mayoritario en el país que goza de la confianza y credibilidad de los maestros, que este año pues celebramos con nuestros sindicatos 50 años de existencia, que lo vamos a celebrar en el Cusco y que va a ser parte de un conjunto de actividades a efecto de fortalecer nuestra institución, nuestra organización, a efecto de afirmar la identidad de los maestros y auxiliares de educación con nuestro sindicato histórico y glorioso. Finalmente, en relación al proyecto que ha sido aprobado en la Comisión de Economía, la ley que fortalece los órganos de gobierno y control de la rama magisterial, ¿ustedes se han reunido con las diferentes bancadas? ¿Cuál es el temperamento de otros sectores que están representados políticamente en el Congreso de la República? Este proyecto ha regresado a la comisión, va a ser seguramente objeto también nuevamente de debate. Nosotros estamos en ese proceso de relacionamiento político, conversando con congresistas y con bancadas que tienen que ver con este proyecto y con temas del magisterio, y encontramos niveles de respaldo. Lo cierto es que muchos congresistas, al tener conversación con nosotros, encuentran que la razón, que la argumentación, que la ley está del lado del SUTEP, y que esos intentos liquidadores, perversos, dañinos, no pueden prosperar, y esperamos avanzar en ese sentido, justamente conversando con más congresistas y conversando con más responsables de bancada, de tal manera que esas voces disociadoras, liquidadoras, perversas, de tiempo atrás, que continúen en el mismo camino en el que han estado, fracaso en fracaso. Claro, lo cierto es que también las bancadas de las otras fuerzas políticas, esto ya lo ven como una cuestión ya personal, como una venganza política, más que con una ley que va a favorecer al magisterio a nivel nacional, ¿no? Esperamos que prime la razón. Estamos convencidos que la ley tiene que ser respetada, la Constitución, en ese aspecto que dice que siendo entidad privada el Estado no puede legislar, igualmente tenga que ser respetada, y que los congresistas tengan en cuenta que la absoluta mayoría del magisterio está del lado de su entidad previsional, está del lado de la creación histórica de los maestros, que es nuestra rama magisterial, que indudablemente goza de confianza, credibilidad y reconocimiento, no solo nacional, sino también internacional. Finalmente, ustedes han sido invitados, ¿saben si los principales directivos de la rama magisterial han sido invitados a la Comisión de Economía para sustentar sus puntos de vista, demostrarles
lo que usted me está señalando? ¿Han tenido la oportunidad de Hemos, eso? hemos conversado con la presidenta de la Comisión de Economía, nos ha señalado de que el directorio o los representantes del directorio tienen que ser convocados y van a estar presentes. Nosotros hemos exigido ello, porque aquí lo que tiene que actuarse es con objetividad y estaremos atentos pues a lo que suceda, ¿no? Como magisterio tenemos un acuerdo concreto, defensa irrestricta de nuestra entidad previsional y estamos en contra de todos aquellos miserables que quieren desde siempre liquidarla, destruirla o desaparecerla. Bien. Entonces, acá hasta el 12 de mayo, que es la movilización a nivel nacional, ¿no? Jornada Nacional de Lucha y desde ahora hacemos el llamamiento a los padres de familia, a las organizaciones sociales, sindicales, para actuar de manera unitaria, centralizando nuestras fuerzas, porque nuestra lucha es justa y nada nos asusta. Queremos frenar el alza del coste de vida, el alza de alimentos que preocupa y es contrario y perjudicial a todos los trabajadores y las mayorías. Queremos nombramiento de maestros contratados y ahí ya están involucrados cerca de 300.000 trabajadores. Queremos pensiones justas para cesantes y jubilados y ya hay miles de profesores que han dado su vida a la educación y hasta ahora son desatendidos y la palabra solidaridad no existe para ellos. Queremos el incremento de remuneraciones para auxiliar de educación, ahí hay 30.000 trabajadores involucrados y queremos pues un trato digno y justo para los docentes del país y estamos hablando de 400.000 trabajadores. Entonces, la jornada de lucha tiene toda la razón, responde a un acuerdo del SUTEP y esperamos que todas nuestras estructuras en el país estén trabajando, asegurando el éxito de esta jornada en el país. Muy bien. Gracias al profesor Lucio Castro Chipana, Gracias, un abrazo secretario a todos. general del SUTE, por su Gracias. participación. Gracias también. Hora de cambio.